vamos a empezar a ver. Los elementos de la tabla periódica suelen presentar 1, 2, 3, hasta 4 números de oxidación, ¿sí? Mm. Entonces, vamos a ver los números que presentan esos elementos, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es el grupo 1, por ejemplo, el litio, el sodio, ¿bien? Ujú. El potasio, el rubidio, el cesio, el, y la plata, tienen como número de oxidación el más uno, ¿sí? Quiere decir que ellos por lo general tienden a perder un electrón. Eso es lo que significa el más uno, ¿sí? Sí. Recordemos que el intercambio de electrones es lo que produce un enlace, ¿sí? Si se comparten o uno gana y otro pierde, producen distintos tipos de enlaces, ¿sí? Que ya Sí. vimos anteriormente. Bien, luego tenemos elementos como el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, ¿sí? Y el zinc y el cadmio. Estos elementos tienen como número de oxidación el más 2. Eso es que le he restado. Pueden perder hasta, pierden 2 electrones, ¿sí? Directamente en el enlace. Luego, vamos a ver que todo esto son metales, ¿no? Vamos a Mm. ver por qué hago la distinción de los metales. Luego tengo elementos como el estaño, el plomo y el... Bueno, estos dos que tienen dos opciones, o pierden 2 electrones o pierden 4 electrones. ¿Sí? Mm. Tenemos elementos como el cobre y el mercurio que pierden o uno o dos electrones, ¿sí? Ujú. Hay elementos como el hierro, el cobalto y el níquel que tienen como número de oxidación más 2 y más 3. Otros elementos como el cromo tienen número de oxidación más 2 y más 3. El manganeso también entra en el grupo del más 2 y más 3. Aunque acá diga más 6 y más 6 y más 7, ya vamos a ver qué pasa ahí, ¿sí? Más 2 y más 3. Otro que entra en esta categoría. Bueno, podemos ver entonces que todo esto entra en la categoría del más 2 y del más 3, ¿sí? Mm. Más 2 y más 3. Y me falta el oro, que tiene como número más 1 y más 3. Estos son por un lado los metales. Por el otro lado tengo los no metales, que por ejemplo, perdón, acá el aluminio con más 3 también. Y cuando hablo de no metales, bien, tengo elementos como el boro, que está con el más 3, el carbono y el silicio, que ellos están con el más 2 y el más 4, el nitrógeno y el fósforo, que tienen más 3 y más 5. Bien, esto después esta tablita si quieres puedes recortarla, ¿sí? Mm. El, bueno, el azufre, el selenio y el telurio, que están con más 2, más 4 y más 6. Y tengo cloro, bromo, yodo, ¿sí? Que ellos están con el más 1, más 3, más 5 y más 7. Ojo que el flúor no, va a estar pero con menos 1 y el oxígeno con menos 2. ¿Y qué pasaba con el manganeso? Bueno, el manganeso y el cromo tienen algo en particular, que cuando trabaja el cromo con el más 6 se comporta como un no metal. Y un manganeso trabajando con el más 6 o con el más 7 se comporta como no metal. Vamos a ver unas cositas. Entonces, antes de empezar a ver óxido, fíjate que hay elementos que tienen un solo número de oxidación. Mm. Hay elementos que tienen dos números de oxidación. Hay elementos que tienen o tres o hasta cuatro números de oxidación. Para esto vamos a aprender que para un único número de oxidación usamos la terminología D. ¿Sí? Ya vamos a ver Mm. cuando usamos D. Para dos números de oxidación
tenemos una doble terminología. Podemos usar el oso o el ico. Oso cuando usamos el número de oxidación menor e ico cuando usamos el número de oxidación mayor. ¿Sí? Si tenemos 3 números de oxidación, usamos ya 4 terminologías. Primero, hipo, terminación oso, terminación oso o terminación ico. El más chico de todo, el del medio y el más grande. Y si por último tenemos ya 4 números de oxidación, no es que vale 4, sino que tiene 4 números como estos de acá, ¿sí? Si presenta 4 números, tenemos usar hipo, terminación oso, terminación ico y per con terminación ico. ¿Sí? Hasta ahí la terminología es fácil. ¿Sí? Esto nos va a ayudar para lo que es lo que se llama los nombres o nomenclatura tradicional. Bien, veamos entonces, para ya introducirnos bien, en lo que es un óxido básico. Es la forma más fácil que vamos a ver. El óxido básico es la combinación de un metal, ¿sí? Con oxígeno. ¿Algún problema hasta ahí? No. Bien, metal con oxígeno. Al combinar, yo voy a tener entonces el metal con el oxígeno. El oxígeno siempre trabaja con -2, ¿sí? Mientras que el metal puede tener muchos números de oxidación, ¿sí? O sea que yo lo voy a llamar X. Y lo que va a pasar acá es que se van a intercambiar. El 2 va a venir para el metal y el oxígeno va a quedar con el valor X. ¿Bien? Sí. Y acá vamos a separar 3 nomenclaturas. Primero, la tradicional, la forma de nombrarlo, que es óxido de, si tiene un solo número de oxidación, el nombre del metal y terminación oso o ico si tiene más número de oxidación. Si tiene uno es esto, si tiene dos, pues de cualquier todo. Por lo general los metales como máximo tienen 2, Sí. no tienen más de 2 números de oxidación. Luego tenemos la nomenclatura según Stock. Y Stock la hacía re sencillo. Stock decía así, óxido de metal, no le hacía diferencia nada a él, pero entre paréntesis ponía el valor de X en números romanos. O sea que de ahí. Decía, por ejemplo, óxido de sodio, ¿sí? Y entre paréntesis ponía la I por el 1 del sodio, ¿sí? Na de sodio. Bien. Sí. Ya vamos a ver unos ejemplos, ¿sí? Y por último, la nomenclatura IUPAC, también llamada nomenclatura moderna por atomicidad, ¿sí? Y lo que hace esto es contar. Contar de atrás para adelante. ¿Cuánto oxígeno hay? Si hay uno, se le dice mono. Si hay dos, di. Si hay tres, tri. Si hay cuatro, tetra. Si hay cinco, penta. Si hay seis, hexa. 7, hepta. Lo máximo que puedes tener es 7. Esto es el lenguaje. El lenguaje, cómo lo vamos a nombrar los óxidos, ¿sí? Ya lo O vamos a sea, ver con suponete, es ejemplos. como cuando te dicen ácido de nitroticina, poner. Bien, algo así. ¿Sí? Bueno, Sí. ya vamos a ver que después se cómo formar un ácido, ¿sí? Es lo que se ve. De el nombre, y bueno, en el caso del metal también se cuenta cuánto metal hay. En este caso hay dos, ¿sí? Bueno, puede ser di, tri, tetra, por lo general es di o nada,
¿sí? Porque si tiene uno ahí, no va nada. Y el nombre del metal. Entonces vamos a hacer 3 ejemplos de óxidos básicos, ¿sí? El primer ejemplo lo voy a trabajar con sodio. El segundo ejemplo lo voy a trabajar con hierro. Y el tercer ejemplo lo voy a trabajar también con hierro. Y vos me decís, ¿por qué hay 2 hierros? Porque el sodio solamente tiene un único número de oxidación, mientras que el hierro está en el grupo que tiene 2 números de oxidación. ¿Sí? ¿O te has perdido? Estoy perdido, no entiendo por qué. Esos son los ejemplos, mira. El sodio Sí, tiene un solo número de oxidación, así como lo tiene el berilio, el magnesio, el calcio, tienen un solo número. sí, Mira el hierro, tiene 2. dos. 2 opciones. O Eso sea, también tiene 2 opciones. Por eso elegí los ejemplos, porque vamos a ver cómo se trabaja cuando tenemos una sola opción de número o cómo trabajamos cuando tenemos 2 opciones de número. ¿Sí? Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, el primer ejemplo es sodio. Entonces, yo tomé sodio, lo combiné con oxígeno. Y como resultado tengo sodio, oxígeno. Y ahora es donde se viene el intercambio. El oxígeno trabaja con -2. Mientras que el sodio, si nos fijamos en la tablita, trabaja con +1. ¿Sí? +1. Intercambiamos esos números. ¿Y qué va a pasar? Este 1 viene acá. El 2 del oxígeno viene al sodio. Y ahí tengo mi óxido. ¿Sí? sí. ¿Cómo se llama esto? Bueno, no hace falta hacer todo esto. Con este paso ya está, ¿sí? Sabe que tienen que intercambiar. Bueno, veamos la nomenclatura tradicional. Según la nomenclatura tradicional, tenemos que poner óxido. El Pero sodio. siempre óxido. Siempre óxido. Estamos viendo óxido. Sí. El sodio tiene un único número, que es el 1. O sea que va la palabrita D. Ah, D. Eso es lo que indica que este tiene un único número. Sí. Entonces D, sodio. Clarita, sodio. Bien. Nomenclatura stock. Bueno, stock decía lo mismo. Óxido de sodio, pero él decía que en paréntesis teníamos que poner el valor de este número en romano, o sea, 1. Y la UPAC, o por atomicidad, UPAC. ¿Sí? La UPAC entonces hay que contar. ¿Cuánto oxígeno hay? 1. Bueno, entonces monóxido. ¿De cuánto sodio hay? 2. Disodio. Mono porque hay un oxígeno, di porque hay 2 sodios. Y esa es la nomenclatura. ¿Bien? Ahí lo entendí. ¿Dónde? Ahí entendí, digo. Ah, ¿desde ahora? Sí. Bien. Vamos con el hierro. Si yo ahora al hierro le meto oxígeno, ¿qué voy a tener? Hierro combinado con oxígeno. Sí. Pero el hierro tiene 2 posibilidades. ¿Cuáles? Vamos a trabajar con una de ellas, con la más chica. ¿Cuáles son las 2 posibilidades de hierro? Si nos fijamos, el hierro tiene posibilidades con +2 y +3. Ahora vamos a trabajar con +2. ¿Sí? Oxígeno con -2. ¿Qué va a pasar? Se van a... Intercambiar. Bien. Viene el 2 acá y el 2 acá. ¿Son múltiplos? Sí. Puedo simplificar. La mitad 1, la mitad Está 1. 1. ¿Listo? ¿Cómo se llama esto? Según la tradición sería óxido. No va de... Porque hierro puede trabajar con +2 y +3. O sea que como trabaja con +2 y +3, el 2 es el más chico o el más grande. Entonces más grande. El 2 Ah, es más chico, más más chico. chico. Entonces sería ferroso. Ahí está. Oso Oso, porque va con el ah. más chico. Sí. Esta es la tradicional. La de stock sería óxido de hierro, entre paréntesis, el 2 en número romano. Y por último, la UPAC es contar. ¿Cuánto oxígeno hay? 1. Entonces sería monóxido De de... No va mono ya. Si para el metal no vale mono ya. monóxido de hierro. De hierro. Hay elementos, por cierto, que cambian su pronunciación por su origen en latín, ¿sí? Por ejemplo, el hierro pasa a ser ferrum. El oro pasa a ser aurus. Bien, se dice auroso o Ah, áurico. la tabla periódica está en latín. Algunas cosas, Ah, ¿sí? Por ejemplo, hierro empieza con H. ¿De dónde saca el Fe? De su origen en sí. latín, ¿sí? Tenemos el azufre que es sulfurum, ¿sí? Mm. El cobre
fíjate que es cobre y la tabla dice Cu, porque viene de cuprum, como se lo decía en latín. Bien, son algunos nomás, no todos. Bien, veamos el otro caso, hierro, que yo lo voy a combinar con oxígeno y me va a dar hierro, oxígeno. Pero el hierro ahora va a trabajar con el otro número, 3. el más 3 y este con el menos 2. Intercambiamos. 2 Pasa acá, 3 acá, se intercambian. Sí. No puedo simplificar, queda ahí. ¿Cómo se llama esto según la nomenclatura tradicional? Óxido De. férrico, porque trabaja con el más alto. Sí. ¿Sí? Sí. La de stock, óxido de hierro, y entre paréntesis en números romanos el número de oxidación. 3, que es este número de acá. Y la última, ¿cuánto oxígeno hay? ¿Cuánto oxígeno? 3. Bueno, trióxido. ¿De cuánto hierro hay? De 2. De hierro. Di, claro, el 10 de 2. De 2. Ahora, el óxido básico, entonces, ¿qué dijimos? Combinábamos un metal con oxígeno. Sí. Pero ¿qué pasa cuando combinamos ahora un no metal? Es lo que vamos a ver. Es lo que se llama un óxido ácido. Y sale de la combinación de un no metal, es el símbolo que yo le digo al no metal, con el oxígeno. Ahora, el no metal tiene lo mismo, número de oxidación. X. Y este tiene menos 2. Intercambia 2 acá Y aquí abajo. X acá. ¿Listo? Ujú. Bien. Ahora, para la nomenclatura tradicional, acá vamos a tener, dependiendo de donde estemos, ¿sí? Porque para la stock es la misma. Se dice óxido, ¿sí? Al óxido ácido también se lo suelen llamar anhídrido. ¿Sí? O sea que vos le puedes decir óxido o anhídrido. Por lo general ya no se usa mucho, pero en la tradicional le dicen anhídrido, ¿sí? Y acá tenemos distintos casos. D para un único número, ¿sí? Y después, dependiendo de la cantidad de números, si tiene 2, 3 o 4, va ahí hipo, hiper, ¿sí? Acuérdate que va con el nombre del no metal. Y acá puede ir que hipo, oso directamente, ico, hiper, ico. ¿Sí? La de stock es la misma, se dice óxido de el no metal en este caso, y el número de oxidación en paréntesis, y la otra es contar. ¿Sí? Cambia la tradición. Entonces veamos, voy a trabajar con un elemento que tiene 4 números de oxidación. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo del cloro. ¿Y por qué cloro? Porque en este caso voy a hacer cloro trabajando con más 1, cloro trabajando con más 3, cloro trabajando con más 5 y cloro trabajando con más 7. Bien, el cloro tiene varios números. Y acá tengo entonces combinado con oxígeno, que es menos 2, siempre menos 2. Bueno, intercambiamos. Cloro, oxígeno, ¿qué me queda? El 2 acá, el 1 acá. Ahí. Nombre, según la tradicional, esto sería anhídrido. Anhídrido. El 1 tiene 4 números, o sea que el 1 es el hipo. Uno siempre va ahí. No. En este caso es porque tiene 4. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 es 1 hipo, 2 oso, el 3 oso, el 5 ico y el 7 per. Per. Sí. Si tiene 4 números, hipo, oso, ico y per, ico. Que es en este caso el cloro, más 1, más 3, más 5 y más 7 en ese orden. Por el cloro nomás, no todo tiene lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces hipo, cloroso, porque está trabajando con el más chico de los 4. Bien, la de stock sería óxido de cloro y entre paréntesis 1, ¿sí? Y la UPAC, bueno, monóxido de dicloro. Vamos con la otra. Entonces tengo cloro
Tengo oxígeno, menos 2, intercambiamos 2 y 3. Esto se llama anhídrido De. cloroso. Ah, Porque anhídrido ahora estamos con el cloroso. siguiente, el 3. El 3, sí. Y el otro sería óxido de cloro 3. Y la UPAC sería trióxido de dicloro. ¿Sí? Por cualquiera de los tres nombres la puede conocer. Ahora el cloro trabaja con más 5, o sea que voy a tener cloro con oxígeno que tiene menos 2, intercambiamos 2 y 5. Esto es anhídrido clórico. Ico, sí. Bien. Óxido de cloro 5. En número romano es una B. Sí. Y luego tenemos pentóxido de Disolución. dicloro. Dicloro casi. Vamos con el último. Cloro trabajando con más 7. Oxígeno con menos. Tengo un 2 acá, el 7 7 acá. acá. Sí. Bien. Se llama anhídrido perclórico. Ah, Porque ya sí. estamos con el cuarto y último número, ¿sí? Sí. El otro sería óxido de cloro 7. Ahí está el 7 en número romano. Y el último sería heptóxido de dicloro. ¿Sí? Mm. Así vamos a trabajar con los óxidos ácidos. Sí, me vale que le metamos así porque me cuesta en una banda.